A veces, las personas más humildes son las que guardan las historias más grandes. Historias de sacrificio, de esfuerzo silencioso y de corazones que nunca se rinden, aunque la vida sea dura. Hoy conocerás la historia de una mujer que dedicó años de su vida sirviendo con lealtad, sin imaginar que el destino estaba preparando una sorpresa que cambiaría su vida para siempre. Una historia que demuestra que la bondad nunca pasa desapercibida. Y que todo lo que hacemos con amor, tarde o temprano regresa. Durante más de 20 años, Elena cruzó la misma puerta cada mañana. Siempre a la misma hora. Siempre con el mismo uniforme sencillo, limpio pero desgastado por el tiempo. Siempre con la cabeza baja y el corazón lleno de responsabilidad. La mansión era enorme, imponente, con paredes blancas y jardines tan bien cuidados que parecían sacados de una revista. Las ventanas brillaban como espejos bajo la luz del sol, y las escaleras de mármol reflejaban cada paso que ella daba con cuidado, como si temiera ensuciarlas solo con mirarlas. Pero esa casa nunca fue suya. Ni siquiera por un instante. Elena no era una invitada. No era familia. No era alguien importante. Era la mujer que limpiaba. La mujer que barría los pasillos antes de que todos despertaran. La mujer que lavaba los platos después de que todos se fueran a dormir. La mujer que desaparecía cuando llegaban las visitas elegantes. Sin embargo, nadie sabía cuánto amor había puesto en cada rincón de esa casa. Nadie sabía que cada vez que limpiaba el comedor, lo hacía recordando el pequeño apartamento donde vivía con su madre enferma. Un lugar humilde, con paredes agrietadas y un techo que goteaba cuando llovía. Un lugar donde cada moneda contaba. Elena comenzó a trabajar en la mansión cuando tenía apenas 35 años. En ese entonces, la vida la había golpeado con fuerza, su esposo había fallecido en un accidente de construcción, dejándola sola, sin ahorros y con una madre que necesitaba medicinas todos los días. No tuvo tiempo para llorar. No tuvo tiempo para rendirse, tuvo que trabajar, recorrió calles enteras buscando empleo, tocando puertas que se cerraban antes de que pudiera explicar su situación. Hasta que un día llegó a la mansión de don Alejandro. Ese día cambió su destino. Don Alejandro era el dueño de la casa. Un hombre mayor, de cabello gris y mirada profunda, que caminaba con elegancia y hablaba con calma. No era un hombre cruel, ni arrogante, ni presumido. Era observador, Elena recordaba perfectamente la primera vez que lo vio. Estaba parada frente a la puerta principal, sosteniendo un papel arrugado con su nombre escrito. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por cansancio. Había caminado más de una hora bajo el sol. Cuando la puerta se abrió, apareció él. No llevaba traje elegante ni expresión severa. Solo una camisa sencilla y una mirada tranquila. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó con voz suave. Elena bajó la mirada. Busco trabajo, señor, cualquier trabajo. Don Alejandro la observó en silencio durante unos segundos. No miró su ropa. No miró sus zapatos gastados. Miró su rostro. Vio cansancio. Vio dignidad. Vio honestidad. Pasa, dijo finalmente. Ese fue el inicio. Desde aquel día, Elena comenzó a trabajar en la casa. Al principio limpiaba solo los pasillos y la cocina. Luego se encargó de los dormitorios, el jardín y la lavandería. Nunca llegó tarde. Nunca faltó. Nunca se quejó. Mientras los demás empleados iban y venían, ella permanecía. Siempre. Don Alejandro se dio cuenta de algo que nadie más veía. Elena no trabajaba solo por dinero. Trabajaba con orgullo. Había días en que la encontraba limpiando una mesa que ya estaba limpia. O acomodando flores que ya estaban perfectamente alineadas. No lo hacía por obligación. Lo hacía porque sentía que ese era su deber. Y ese detalle marcó la diferencia. Pero no todos en la casa eran como don Alejandro. Sus hijos eran distintos. Ricardo, el mayor, era un hombre ambicioso, acostumbrado a mandar y a recibir lo que quería sin esfuerzo. Su esposa, Patricia, era aún peor, fría,
exigente y siempre insatisfecha. Para ellos, Elena no era una persona. Era un servicio. Limpia mejor esa mesa, decía Patricia sin mirarla. Ese vaso tiene una mancha, agregaba con tono de desprecio. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Elena escuchaba en silencio. No respondía. No discutía. No levantaba la voz. Solo asentía y continuaba trabajando. Había aprendido algo importante en la vida. A veces, la dignidad se defiende con silencio. Sin embargo, había momentos que dolían. Como el día en que Patricia organizó una fiesta elegante. La casa estaba llena de invitados, música y risas. Elena había pasado horas preparando la comida, limpiando el salón y decorando las mesas. Pero cuando los invitados llegaron, Patricia la miró con molestia. Desaparece, dijo con frialdad. No quiero que te vean. Esas palabras atravesaron su corazón. No porque fueran nuevas, sino porque confirmaban lo que siempre había sentido. Que en esa casa, su trabajo era necesario. Pero su presencia no. Aún así, siguió adelante. Porque necesitaba el empleo. Porque necesitaba el dinero. Porque necesitaba sobrevivir. Capítulo 4. El secreto de don Alejandro. Con el paso de los años, don Alejandro comenzó a notar algo preocupante. Sus hijos visitaban la casa solo cuando necesitaban dinero. Solo cuando había que firmar papeles. Solo cuando querían asegurarse de que la herencia seguía intacta. Nunca se quedaban a conversar. Nunca preguntaban cómo se sentía. Nunca mostraban afecto. En cambio, Elena siempre estaba ahí. Cuando él enfermaba, ella preparaba sopa caliente. Cuando se sentía cansado, ella le acercaba una silla. Cuando olvidaba tomar sus medicamentos, ella se los recordaba con respeto. No era su familia. Pero actuaba como si lo fuera. Una tarde, don Alejandro la llamó a su estudio. Elena entró con timidez. ¿Me llamó, señor? Él la miró con una sonrisa suave. Sí, Elena. Siéntate. Ella dudó. Nunca se sentaba frente a él. Está bien, señor. Puedo escuchar de pie. Don Alejandro negó con la cabeza. Hoy quiero hablar contigo, como una persona, no como un jefe. Elena se sentó lentamente. Su corazón latía con fuerza. Dime algo, preguntó él. ¿Por qué sigues aquí después de tantos años? Ella pensó unos segundos antes de responder. Porque este trabajo me permitió cuidar a mi madre. Y porque esta casa me dio una oportunidad. Cuando nadie más lo hizo. Don Alejandro la observó con atención. ¿Y si un día ya no estuviera? Elena sintió un nudo en la garganta. Seguiría agradecida, señor. Ese día, don Alejandro tomó una decisión. Una decisión que nadie más conocería. Una decisión que cambiaría el destino de todos. Semanas después, don Alejandro visitó a su abogado. No le contó a nadie. No habló con sus hijos. No hizo anuncios. Solo firmó un documento. Un documento que guardó en secreto. Un documento que decía algo inesperado. La casa no sería heredada por sus hijos. La casa pertenecería a Elena. No como un regalo, sino como un reconocimiento. Por años de lealtad. Por años de respeto. Por años de humanidad. Don Alejandro sabía algo que los demás ignoraban. La riqueza no se mide en dinero. Se mide en gratitud. Don Alejandro regresó a la mansión aquella tarde con una tranquilidad que hacía mucho tiempo no sentía. Había tomado una decisión que llevaba años madurando en silencio, observando, comparando, entendiendo quiénes estaban a su lado por interés y quienes permanecían por convicción. Mientras el automóvil avanzaba lentamente por la entrada principal, miró los jardines perfectamente cuidados y pensó en la cantidad de veces que Elena había pasado horas bajo el sol podando rosales, recogiendo hojas y regando plantas que no eran suyas, pero que trataba como si lo fueran. Al bajar del coche, la vio a lo lejos.
Estaba arrodillada limpiando una mancha en el piso de la terraza. El sol de la tarde iluminaba su cabello recogido y su uniforme sencillo. Sus movimientos eran cuidadosos, casi delicados, como si cada rincón de la casa mereciera respeto. Don Alejandro se quedó observándola unos segundos, en silencio, con una mezcla de gratitud y tristeza. Gratitud por su lealtad. Tristeza por saber que el tiempo no perdona a nadie. Elena levantó la mirada y, al verlo, se puso de pie rápidamente. Buenas tardes, señor, dijo con una sonrisa amable, limpiándose las manos en el delantal. Buenas tardes, Elena, respondió él con voz suave. Hubo un breve silencio. Un silencio cargado de pensamientos que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Don Alejandro quiso hablar, quiso contarle lo que había hecho, quiso agradecerle por tantos años de dedicación, pero decidió guardar el secreto. Sabía que el momento correcto aún no había llegado. Esa noche, mientras todos dormían, don Alejandro se sentó en su estudio. Encendió una lámpara pequeña y abrió un cuaderno antiguo donde solía escribir reflexiones. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por el peso de los años. Miró una fotografía enmarcada sobre el escritorio, era una imagen de su difunta esposa, una mujer que había fallecido hacía más de una década y que siempre había tenido un corazón generoso. Espero que estés de acuerdo con mi decisión, susurró mirando la foto. Ella se lo merece. Cerró el cuaderno lentamente y respiró profundo. Sentía que había hecho lo correcto. Pero el destino tenía otros planes. Con el paso de los días, don Alejandro comenzó a sentirse cansado con mayor frecuencia. Al principio pensó que era algo normal, consecuencia de la edad. Sin embargo, el cansancio se transformó en debilidad. Las caminatas por el jardín se volvieron más cortas. Las escaleras, que antes subía sin dificultad, ahora parecían una montaña interminable. Elena fue la primera en notar el cambio. Una mañana, mientras le servía el desayuno, observó que sus manos temblaban al sostener la taza de café. Su rostro estaba pálido, y su respiración se escuchaba pesada. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó con preocupación. Don Alejandro intentó sonreír. Solo estoy un poco cansado, Elena. Nada de qué preocuparse. Pero ella no quedó tranquila. Lo conocía demasiado bien. Esa tarde, decidió llamar al médico sin avisarle. Sabía que él se molestaría por la decisión, pero también sabía que era lo correcto. El médico llegó horas después y, tras revisarlo cuidadosamente, su expresión cambió. No era una buena señal. Necesitamos hacer algunos exámenes más detallados, dijo con tono serio. Lo antes posible. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, inquietantes. Don Alejandro guardó silencio. Elena sintió un frío recorrer su cuerpo. Los días siguientes fueron un torbellino de citas médicas, análisis y esperas interminables. Finalmente, el diagnóstico llegó como una tormenta inesperada. Una enfermedad grave. Una enfermedad que avanzaba rápido. Una enfermedad que no daba muchas oportunidades. Cuando los hijos de don Alejandro se enteraron, reaccionaron de inmediato. No por amor, no por preocupación, sino por miedo a perder la herencia. Comenzaron a visitar la casa con frecuencia, a revisar documentos, a hacer llamadas y a discutir en voz baja en los pasillos. La casa se llenó de tensión. Elena observaba todo desde la distancia, en silencio, cumpliendo con su trabajo, pero con el corazón apretado. Cada vez que veía a don Alejandro sentado en su sillón, más débil, más cansado, sentía una tristeza profunda. Para ella, él no era solo un jefe. Era la persona que le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, don Alejandro llamó a Elena a su habitación. Ella entró con paso lento. La luz era tenue, y el sonido de la tormenta llenaba el ambiente. Elena, dijo él con voz débil, necesito hablar contigo. Ella se acercó a la cama, con los ojos llenos de preocupación. Dígame, señor. Don Alejandro respiró profundo, reuniendo fuerzas.
Quiero agradecerte, Elena frunció el ceño, confundida. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Él la miró con ternura. Por no abandonarme, por cuidar esta casa, por tratarme con respeto cuando otros solo ven dinero. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Elena. No tiene que agradecerme nada, señor, respondió con voz temblorosa. Yo solo hice mi trabajo. Don Alejandro negó lentamente con la cabeza. No, Elena, hiciste mucho más que eso. El silencio volvió a llenar la habitación, un silencio pesado, lleno de emociones que no necesitaban palabras. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza, adentro, el tiempo parecía detenerse. Y sin que nadie lo supiera, el destino estaba preparando el momento que cambiaría la vida de todos para siempre. La salud de don Alejandro comenzó a deteriorarse con rapidez. Cada día parecía perder un poco más de fuerza, como si su cuerpo estuviera cansado de luchar. Los médicos iban y venían, las enfermeras recorrían los pasillos con rostros serios, y la casa, que antes estaba llena de movimiento, ahora se sentía pesada, silenciosa, como si presintiera lo inevitable. Elena no se separaba de él. Dormía poco, comía cuando podía y pasaba horas sentada cerca de su cama, observando su respiración, asegurándose de que tomara sus medicamentos, acomodando las almohadas para que estuviera cómodo. Nadie se lo pedía. Nadie se lo exigía. Lo hacía porque sentía que era su deber moral, su forma de agradecerle por todo lo que él había hecho por ella años atrás. Mientras tanto, los hijos de don Alejandro se movían por la casa con una actitud completamente distinta. Hablaban en voz baja, revisaban cajones, discutían sobre papeles y hacían llamadas constantes a abogados y contadores. Sus miradas no se dirigían al hombre enfermo, sino a las paredes, a los muebles, a los objetos de valor que pronto imaginaban como suyos. Una tarde, Ricardo, el hijo mayor, entró a la habitación sin tocar la puerta. Su traje elegante contrastaba con el ambiente sombrío del lugar. Miró a su padre por unos segundos y luego dirigió su atención a Elena. «Puedes retirarte», dijo con frialdad. «Necesitamos hablar en privado». Elena bajó la mirada. Asintió en silencio y salió de la habitación, pero antes de cerrar la puerta, alcanzó a escuchar la voz de don Alejandro, débil pero firme: «Ella se queda». Ricardo frunció el ceño. «Padre, esto es un asunto familiar». Don Alejandro respiró con dificultad y lo miró fijamente. «Elena, es parte. La vida tiene una forma muy especial de hacer justicia. A veces tarda, a veces duele, pero siempre llega el momento en que la verdad y el esfuerzo son reconocidos. Nunca subestimes el poder de la humildad, la paciencia y un corazón sincero, porque quien siembra respeto y bondad, tarde o temprano cosecha dignidad». Si esta historia te hizo reflexionar o tocar tu corazón, no olvides apoyar este contenido, dale like, suscríbete al canal y compartí este video con alguien que necesite recordar que la vida siempre recompensa a las buenas personas. Destellos Persona con palmas de mano unidas.